mensaje que venga directamente de su presencia. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, yo reconozco que solo soy un canal, un tubo de PVC por el cual tú fluyes, pero eres tú quien habla los corazones, eres tú quien transforma las vidas, eres tú, Señor, quien sacudes, quien habla, quien haces la obra, Señor, en cada uno de nosotros. Ven con tu palabra, que la semilla sea sembrada en tierra fértil. Padre, yo he estado clamando que tú prepares los corazones en tierra fértil, donde la semilla dé fruto y fruto en abundancia. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pon mucha atención. Quiero comenzar esta plática leyéndote un poco como introducción, así es que no te me vayas a desenfocar. Cuando la Revolución Francesa arrasó con las calles de París, los revolucionarios radicales procuraban erradicar la herencia cristiana de Francia. El 10 de octubre de 1793, los revolucionarios marcharon hasta la iglesia de Notre Dame, que es una iglesia muy conocida, y sustituyeron la estatua que había ahí de la Virgen María por una estatua de la diosa de la razón. Desde ese momento, una sociedad forjada y fundada sobre el cristianismo trataba de limpiarse de todo vestigio religioso. Y nosotros tuvimos la oportunidad, ya muchos lo saben, cuando comenzamos nuestro ministerio, David y yo nos casamos y a los 6 meses nos fuimos de misioneros a Francia. Pues nuestro deseo era quedarnos allá como misioneros y realmente fue muy impactante y sí es muy evidente la idiosincrasia de la gente hoy en día en Europa y específicamente Francia, y de donde te estoy leyendo este contexto, porque la mayoría de gente se dice ser atea, no creen en Dios y tienen este sentir de que todo lo que tienen ellos lo han ganado. Obviamente hay muchas cosas muy buenas, muy positivas, son gente que comúnmente está estudiando. Yo lo he compartido en otras ocasiones, es bien impactante ver la cultura, que eso sí se los halago. Donde quiera que tú vas, estás en la parada del bus, ahí sentado, esperando que llegue el camión, y la gente está leyendo libros. Te subes al bus y la mayoría está con un libro, leyendo. Entonces, yo les halago eso porque es gente que constantemente se quiere preparar, intelectual, y obviamente tiene sus pros y sus contras, porque han dejado a Dios de un lado, como te acabo de decir. En 1793 se levantan los revolucionarios para quitar esta diosa que era la Virgen María, que nosotros sabemos que fue la mamá de Jesús, que no la idolatramos, pero la honramos sabiendo que fue la madre de Cristo. Y en su lugar pusieron a la diosa de la razón. Entonces fíjense desde ahí el impacto que ha tenido sobre este país y sobre Europa en general. Lo que ahora estamos comenzando a vivir en este mundo occidental, hablo de esta otra parte del charco, se presenta como un gran desafío a la fidelidad de la iglesia cristiana y se vislumbra el comienzo de una era secular que ya tiene tiempo que ha comenzado. Igual como Europa, yo creo que estamos avanzando en esta sociedad que está dejando de un lado la religión por comenzar a abrazar otras ideologías. En octubre del 2019, un periódico reconocido en Estados Unidos hizo un informe que decía: Estados Unidos, el declive del cristianismo continúa a pasos agigantados, siendo particularmente los más jóvenes y 1/3 de los que tienen 30 años de edad que profesan no tener ninguna religión. Por mucho tiempo Estados Unidos ha creído que era una nación diferente a Europa, pero la realidad es que vamos hacia la misma trayectoria. Y yo creo que pues
México igualmente. Recordemos que el cambio cultural y moral de nuestro occidente está surgiendo del intelectualismo y de aquellas filosofías que nos están vendiendo, donde nos hablan continuamente de la importancia del crecimiento del yo, del aprender, y no estoy nada en contra del crecer y aprender, al contrario, creo que es un estilo de vida para mi esposo y para mí, siempre seguir aprendiendo, estudiando, y no nos cansamos de estudiar y de leer, pero es importante saber dónde está la línea tan delgada. Yo te quiero decir, estamos entrando en una era secular y ya tenemos tiempo sumergidos en ella. La palabra secular significa que no está sujeto a ninguna autoridad o creencia. Este es el significado de la palabra secular, que no está sujeto a ninguna autoridad o creencia. Obviamente estamos cada vez más sumergidos en un secularismo. Un escritor y filósofo dijo: la modernidad ha hecho que la creencia religiosa sea provisional, opcional y mucho menos urgente de lo que antes era. Ahora se nos está vendiendo un evangelio, entre comillas, ideas, filosofías de que ya no necesitamos a Dios. ¿Cómo necesitas a Dios si tú puedes? Y Dios nos ha dado la capacidad como seres humanos, nos ha dado las habilidades de cuando tú te enfocas, de cuando tú tienes una meta y te levantas y corres hacia ella, lo podemos lograr. ¿Cuántos lo hemos descubierto? Yo lo he descubierto en mi vida, pero no podemos dejar a un lado a Dios, porque realmente Dios es quien nos ha dotado de esas habilidades y capacidades, y ha sido por su gracia. ¿Cuántos podemos decir hoy en esta mañana que hasta aquí hemos llegado por la gracia de Dios? Yo ahorita que estaba ahí parada, yo le decía, lo expresaba al Señor: me has dado gracia, ha sido una gracia sobrenatural, pero hasta aquí he llegado por tu gracia, no es por mis méritos personales. Estamos entrando a una era donde algunas personas están siendo secularizadas con tanta eficacia que incluso aun cuando asisten regularmente a la iglesia, sienten que pueden solos y que no necesitan a Dios. Porque es un sentir y un pensamiento a veces tan profundo y tan que está en el inconsciente cuando empezamos a abrazar las filosofías que están fuera de nosotros. El hecho de que muchos cristianos en estos últimos tiempos tendrán dificultad para definir qué es un cristiano fiel o cuáles son los principios eternos. Y yo creo que ahí estamos llegando. Cuando a veces nosotros ni como iglesia ni como hijos de Dios podemos definir exactamente qué es un cristiano fiel y cuáles son los principios eternos. Porque muchas veces aún como iglesia los hemos diluido. Hoy se habla del infierno y muchas personas asegurarán creer en su existencia de manera verbal. Tal vez si yo te pregunto en esta mañana, si tú crees en el infierno y como tienes tiempo convertido o vienes a la iglesia, puede decir que me digas que sí crees en el infierno. Pero esto no significa que han creído realmente con una convicción, porque se ha diluido. Yo recuerdo en mi tiempo de juventud se hablaba del infierno como parte, ¿no?, de la Biblia y de lo que va a suceder en la eternidad cuando no hemos entregado nuestra vida a Cristo. Y era un sacudir en mi corazón. Yo lo recuerdo muy bien como joven. El que nos hablaran del infierno, que se hablara de esta parte, conmovía mi corazón en agarrarme bien de Dios y en poder predicar el evangelio a otros. Aún recuerdo que en un evento de jóvenes en la iglesia a la que asistía, una vez estaban ahí ministrando y una chica cae ahí gritando unos alaridos tremendos y ahí gente corriendo a tratar de ministrarla porque pensaban que era un demonio que se le estaba manifestando, y no, realmente lo que estaba pasando, la calmaron y le preguntaron porque estaba como en un trance, estaba teniendo una revelación de lo que era el infierno. Y después, por mucho tiempo, le pidieron que diera su testimonio y ella contaba cómo vio una visión de cómo gente caía al infierno, al lloro y crujir de dientes, como lo dice la palabra de Dios.
Pero ahora si te das cuenta, cuando uno habla del infierno, aún a los chicos, a mí me ha tocado con los adolescentes, a veces es hasta causa de risa, ¿no? Y como de broma, que creemos ya que es este diablito con sus cuernitos, porque hemos diluido lo que es la palabra de Dios. La gran amenaza a la que nos enfrentamos, ojo, no ataca la existencia de la iglesia, sino a su fidelidad. Lo que hoy está sucediendo con el secularismo y lo que el diablo está haciendo en esta era es atacar la fidelidad de la iglesia, no su existencia. La misma palabra de Dios dice que el Hades no prevalecerá contra su iglesia. Es una promesa, su iglesia continuará. Pero lo que el diablo está haciendo es que se está infiltrando, está atacándonos por dentro, y lo que está removiendo es la fidelidad que tenemos como hijos de Dios en general hacia el Señor y hacia su iglesia. Debemos ser conscientes, sagaces y cuidadosos en nuestra forma de pensar, de actuar y de educar a nuestros hijos, ya que la influencia de esta era secular, ejerce, es muy sutil. Quisiera que fuéramos a 1 de Corintios 2:11, no sé si lo tengan por ahí. 2 de Corintios, mientras lo ponen, puedes ahí buscarlo. Yo te recomiendo y yo te animo que siempre tengas ahí tu Biblia. Estamos leyendo tiempo con Dios, eso es bueno, pero que no dejes a tu Biblia de un lado. Y si la tienes digital, muy bien, pero yo te animo, ten tu Biblia donde puedas subrayar, donde puedas escribir, donde puedas meditar en la palabra de Dios. 2 de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no ignoramos sus maquinaciones. Gracias. Mientras estemos en este mundo, vamos a ser tentados. Pero como dice 2 de Corintios, necesitamos conocer las maquinaciones del enemigo para que Satanás no gane ventaja alguna. El diablo está ganando ventaja, iglesia. El diablo está ganando ventaja y quiere diluir nuestra fidelidad y quiere diluir nuestras convicciones, y empezamos a traer una fusión entre lo que el mundo nos predica, porque el mundo nos está predicando algo, y lo que Dios nos predica en su palabra. Necesitamos conocer las maquinaciones del enemigo y no ignorarlas. Y en esta mañana yo quiero hablar otra vez del fundamento. Necesitamos como iglesia ir a los fundamentos. Puede ser que sea muy práctico y tal vez muchas cosas de las que te voy a decir ya las escuchaste, pero es bien importante volver a reconocer lo que su palabra dice e ir al fundamento. Amén. Entonces vamos a ver cómo somos tentados por el diablo en la humanidad, nosotros como hijos de Dios. ¿De qué manera somos tentados? Somos tentados en 3 áreas. Número 1, las ideologías del mundo. Por medio de las ideologías del mundo. Como cristianos seremos tentados a ser absorbidos por el sistema del mundo. Sí o sí va a ser una tentación hasta que Dios nos preste vida y nos llame a su presencia, tanto para ti y para mí, y va a continuar siendo bien desafiante. No sé si estás leyendo Tiempo con Dios. Ocurría en aquellos tiempos. ¿Cómo estamos leyendo? Cómo Pablo iba en contra de todas las filosofías griegas, que eran unos intelectuales. No es muy diferente a lo que está sucediendo hoy, a lo que te acabo de leer, a todo aquello que tiene que ver con el ser, con el yo puedo, con tu ser personal, y nada que ver con Dios. Es lo mismo, es lo mismo. Y mientras estemos aquí, tú y yo vamos a ser tentados con las ideologías del mundo. El mundo hoy nos dice que nuestros sentimientos y nuestra autorrealización son lo más importante, adoptándolo a las creencias bíblicas.
todo lo que el mundo nos está hablando en cuanto a que cumple tus metas, en cuanto a lo que sientes es lo más importante, cuando hemos sabido que la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón, yo no me puedo dejar llevar por lo que mi corazón me dice, porque engañoso es el corazón, la palabra misma lo dice. Son importantes las emociones, son importantes los sentimientos, pero siempre filtrados a través de la palabra de Dios. Hoy se levantan tantas creencias de autorrealización. Primero cumple tus metas, piensa primero en ti y luego en los demás, cuando es una cosa antibíblica. Claro que Dios nos llama a amarnos a nosotros para poder amar a los demás, dice su palabra, te amarás a ti mismo como amarás a los demás, pero desde una forma sana y bíblica. No podemos solamente amarnos y pensar en mi autorrealización y que los demás pues, le hagan como pueda. La palabra de Dios habla de sembrar, de dar, de cosechar, de preocuparnos los unos por los otros. ¿Cuántos dicen amén? Otra ideología del mundo nos dice que hay una presión por abandonar una moralidad sexual bíblica para considerar todo lo moralmente aceptable. Ahora ya los raritos somos los que hablamos en contra de la homosexualidad, no del homosexual, ojo, sino del pecado. Precisamente hoy veníamos en el carro y nos venía contando uno de mis hijos que un youtuber muy seguido por mucha gente es cristiano y que de hecho salió al tema porque una frase que dice le la hacen como un meme. Y ya todo el mundo la anda diciendo, ¿no? Y le preguntamos, ¿y esa frase qué? Dice, es que es de este youtuber muy conocido, gracias a Dios creo, pero hasta la hacen así como un tonito. Y nos decía mi hijo, pero lo han sacrificado a este cuate porque es cristiano y en las redes sociales él declaró que no estaba a favor del homosexualismo, que amaba a la persona homosexual y dice, lo han sacrificado porque ahora ya estamos en lo contrario. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos a lo bueno se le llamará malo y a lo malo se le llamará bueno. Y ahora tú y yo seremos de los raritos cuando decimos, esto está incorrecto delante de Dios. Se atentará otra filosofía sobre la vida humana y la multiplicación de ella. Pues conocemos cómo se está levantando toda la ideología del aborto, que es una agenda del diablo en contra de la multiplicación del ser humano. El Señor desde Génesis dijo, multiplíquense. Obviamente con este pensar en su creación perfecta de hombre y mujer y con el sentir de multiplicación en la humanidad. ¿Y cómo está ahora el diablo con esta agenda en cuanto al aborto, en cuanto a las parejas del mismo sexo que pues sabemos que no podrán procrear o multiplicarse? Y todo viene de la agenda del diablo con una filosofía del mundo. Se atentará contra el matrimonio y su pureza. Ahora escuchamos tanto las filosofías de que si no te sientes cómodo, divórciate. ¿Cuántos han visto esos carteles que en 2 días te divorcio? ¿Quién los ha visto? Hace unos días estábamos esperando un semáforo y estaba ahí un cartel que en 2 días te divorcio y te arreglo. Y yo dije, híjole, qué tremendo, ¿no? Y esta ideología de mejor no te cases, mejor prueba, ¿para qué haces un compromiso? Cuando el fundamento de la palabra de Dios es el pacto y el compromiso matrimonial. Otra filosofía es atentar otra vez ante el matrimonio, como lo declaran las personas feministas, declarando que el matrimonio es una prisión doméstica y una opresión para la mujer, y con el idealismo del matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, te das cuenta todas las filosofías que constantemente nos bombardean y que a veces ya nosotros estamos acostumbrados. La procreación y la multiplicación de nuestra especie, la educación de los hijos también es un pilar del diseño de Dios. El año pasado, el Wall Street Journal, un periódico público, informó la caída de los nacimientos de los millennials. Y él declaraba cómo en este tiempo
muchos jóvenes están decidiendo ya no casarse y ya no tener hijos, que ha sido tan pronunciado, que ha crecido un porcentaje tan grande de millennials que han decidido que no se van a casar y pues mucho menos van a tener hijos. Y yo quiero leerte Primera de Juan 2:15, si quieres ahí apuntarlo. Nos declara sobre este primer tentación, las ideologías del mundo. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aquí es claro, y es aquí donde tenemos que volver al fundamento. La palabra de Dios es clara cuando nos dice que no amemos las cosas del mundo ni las que están en él, porque si amamos las cosas del mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Y es claro, a veces nos da miedo enseñar o predicar esto, pero yo creo que es importante que vayamos al fundamento y que sepamos como hijos de Dios dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir, porque este es el verdadero evangelio. Y la palabra de Dios es clara, que cuando tú y yo estamos amando al mundo y lo que hay en el mundo, estamos separados de Dios. Con todo respeto, no podemos ser una iglesia y no podemos ser cristianos que estamos diluyendo la palabra y los principios de Dios, viviendo con una cara aquí, un aspecto y una apariencia, y viviendo otra vida fuera de la iglesia. Necesitamos tener cuidado y sobre todo definir dónde queremos estar. Es claro lo que la palabra de Dios nos menciona el día de hoy. No podemos amar las cosas del mundo, no podemos diluirlas. Más que nunca creo que se va a predicar y se va a enseñar acerca de esta fusión aún en iglesias, donde podemos ver las cosas muy light. Y creo que somos una iglesia que vive en la gracia, que ama la gracia, que seguimos aprendiendo a caminar en la gracia y que el Señor nos lleve a más. Pero una cosa es la gracia y otra cosa es la verdad. Y la verdad de su palabra nos anuncia que si tú estás en Dios, no puedes diluirte con las cosas del mundo. Amén. Un predicador declaraba: donde encuentras una iglesia, quítelo, si me la pueden cambiar aquí. Donde encuentras una iglesia, encuentras una comunidad comprometida con la Biblia. Si no, no has encontrado una iglesia. Tú y yo no nos podemos llamar iglesia, escúchame bien. Tú y yo no nos podemos llamar iglesia si nuestra vida no está filtrada por la palabra de Dios. Perdóname. Y yo creo que este mensaje que hoy estoy hablando, viene del corazón de Dios. Yo me rehusaba y luego ya como que quise buscarle otra cosa y el Señor me lo había dado por semanas. Una iglesia que no conoce la palabra de Dios y que sobre todo no vive la palabra de Dios, no es una iglesia. Entonces somos un club social. Es tiempo, iglesia, de ir al fundamento. Es tiempo de arraigarnos en la palabra y de conocer lo que la palabra te dice y te dirige y obedecer la palabra de Dios. Por eso hoy es importante que puedas analizar dónde te encuentras. Creo que hoy puede ser un parteaguas para muchos de nosotros, en el que podamos analizar dónde nos encontramos y hacia dónde queremos ir. Pero lo que sí te digo, no estés jugando a la iglesia. No podemos filtrar las cosas del mundo y fusionarlas con las cosas de Dios. Amén. Y porque los cristianos necesitamos aferrarnos a la autoridad de la palabra de Dios, más que nunca. Porque si vamos a hacer una iglesia, necesitamos vivir basados en la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Acompáñame a Mateo 16, 13 al 18. Ahí está, Mateo 16, 13 al 18 dice, escucha bien: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo:
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús les estaba preguntando a sus discípulos, ¿qué están diciendo de mí? ¿Qué están hablando de mí? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y Jesús les dijo, ¿y vosotros quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea él, Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que ahorita yo te decía, las puertas del Hades no prevalecerán. El diablo nunca podrá derribar a su iglesia, pero sí se puede infiltrar e ir en contra de la fidelidad que tú y yo tenemos para Dios en nuestro corazón. De aquí aprendemos por qué necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios. Cosas que sacamos de estos versículos. Número 1, cuando Pedro confesó que Jesús era el Cristo, un reconocimiento como ninguno otro en la historia. En la historia de la humanidad ha habido muchos reconocimientos, aún en la Biblia. Se levantaron reyes, se han levantado reyes, por ejemplo, todavía en Inglaterra, en Europa. Nosotros cada 6 años tenemos un presidente y se proclama como el presidente de la República. Y hay muchas pronunciaciones, pero ninguna como lo declaró Pedro, el Hijo del Dios viviente. Ninguna proclamación se compara con esta. Y es importante que tú y yo lo reconozcamos como hijos de Dios, a quien nosotros como hijos de Dios nos debemos. Nuestra proclamación, nuestra devoción y nuestra honra es al Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no declaras conmigo? Jesús es el Hijo de Dios, es el gran yo soy. Ese es nuestro gran reconocimiento. Número 2, Jesús felicitó a Pedro por su respuesta, pero también dejó en claro esta importante verdad que se reveló fuera del descubrimiento humano. ¿Qué dice? No te lo reveló ni carne ni sangre. El saber y reconocer quién es Jesús viene de una revelación. Y una revelación viene de un hambre por Él, de una conexión por su palabra y de una conexión por su presencia. Tú no vas a tener solamente que Dios es Dios y es soberano, y yo creo que ha sucedido, pero no vas a tener una revelación solamente porque vengas cada domingo a sentarte aquí. Qué bueno que lo haces, te felicito y estamos felices de que estés aquí y que juntos hagamos iglesia. Pero la verdadera revelación que el Espíritu Santo te va a dar es cuando tú te conectes con Él. Cuando tú tengas una relación personal, un devocional, una entrega, una búsqueda. Porque el reconocer quién es Jesús viene de una revelación. Ahora, yo quiero que tomes otra vez unos segundos y que analices tu corazón y que te vayas en esta tarde así, que puedas analizar tu corazón y decir, bueno, yo vivo de lo que me enseñan, de lo que veo, de lo que me mentorean, o realmente yo vivo por tener una revelación de quién es Jesús. Iglesia, yo quiero decirte, necesitamos esa revelación. ¿Por qué? Porque a veces es muy visible que decimos una cosa con nuestra boca, pero en nuestro corazón hay algo muy diferente. Y lo digo primeramente por mí, que hay muchas cosas que Dios ha tenido que cambiar, porque a veces adoptamos una religión, a veces nos gusta el ambiente, la sociedad, pero realmente no vivimos como iglesia, porque una iglesia vive en fidelidad. Una iglesia tiene una revelación de Jesús y sabe que Él es el gran yo soy. Como Pedro decía, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo está tu corazón? ¿Has tenido una revelación de Jesús?
sabes en conocimiento, y el pastor lo predica mucho, sabes en conocimiento, pero realmente tienes una revelación de quién es Jesús, y esa revelación te lleva día a día a vivir una vida radical, una vida diferente, a marcar la diferencia, a ser un testigo. Es ahí donde tú te tienes que preguntar, y yo me tengo que preguntar. Y la siguiente enseñanza de estos versículos, que Cristo declara que la iglesia será edificada sobre la confesión de Pedro. Una iglesia se edifica, dice, sobre la roca que es Cristo Jesús. Entonces, para que una iglesia sea levantada y sea edificada, primero necesitamos tener una revelación personal de quién es Cristo, no una religión. Yo no sé si me estoy dando a entender, espero que sí. No de una religión, no de algo que se te heredó, no de algo que has venido haciendo por mucho tiempo, donde te entregaste a Cristo y te apasionaste, pero conforme ha pasado el tiempo, has diluido tu fe y has diluido tu fidelidad. La iglesia será edificada sobre la roca, que es Cristo Jesús, pero no será edificada solamente por una declaración. Es muy padre, y constantemente aún como iglesia decimos, es que yo declaro, y la iglesia, yo declaro que será edificada sobre la roca, y yo seré edificado con mi familia sobre la roca. Qué bueno que lo declaras, pero yo te animo a que mejor lo vivas, porque la única manera que camino a casa será edificado es que realmente nos paremos sobre la roca, que es Cristo Jesús, y que sepamos realmente quién es Él por una revelación personal. ¿Cuántos dicen amén? O sea, que somos influenciados por esta era. Es una iglesia que es decir, el señorío de Jesucristo, que conlleva vivir para Él obedeciendo sus mandamientos. Estar parados sobre la roca significa, y estamos yendo al fundamento, tal vez tú puedes decir, ay pastora, pues eso es papita, ya hasta lo pasé en el discipulado, y si tengo más años pero ¿realmente lo estamos viviendo? Porque estar parados sobre la roca es vivir los principios de la palabra de Dios, es vivir sus mandamientos, es que sea un reflejo vivo, es que se observe sin que tú tengas que decir nada, se observe que eres un cristiano, un seguidor de Jesús. Número 2, la segunda tentación son los dardos del enemigo. Los dardos del enemigo. Entonces dijimos, número 1, las ideologías del mundo, que están con todo, ¿verdad? Más en este tiempo. 2, los dardos del enemigo. Como cristianos, estamos en una batalla espiritual con la oposición, obviamente, del enemigo. Y esa es una realidad que necesitamos aceptar. Si te hablaron de Jesús, si te hablaron del evangelio, si tú has sido convertido, gloria al Padre. Pero si te hablaron de que todo iba a ser color de rosa, te mintieron. Y yo lo predicaba hace unas semanas. El caminar con Cristo trae aflicciones. Y lo estamos viendo en el libro de Hechos. Pablo sabía hacia dónde iba. ¿Recuerdan estos días? A Jerusalén, donde le profetizan que ahí va a morir. Un profeta agarra el cinturón de Pablo y se amarra el profeta las manos y los pies y dice, así como estoy siendo amarrado, el dueño de este cinturón va a ser reencarcelado y va a morir. En el mundo hay aflicciones y tendremos que pagar un precio por el Señor, pero hay dardos del enemigo que tenemos que reconocer. Yo les decía ahorita al principio, necesitamos reconocer las artimañas del enemigo, y estas son algunas. Si puedes ponerme la siguiente. ¿Cuáles son algunas artimañas del enemigo? Bueno, ahí te puse las citas por si quieres buscarlas en tu casa. Él es un mentiroso, el padre de mentiras, dice la palabra de Dios. Entonces, siempre que te sientas que no puedes, que no vas a hacer nada, pues es el diablo hablándote al oído, ¿no? Él es un mentiroso, él siempre va a tratar de transquiversar la verdad.
Él es un calumniador y un acusador. ¿Cuántos hemos batallado con condenación? ¿Cuántos de los que están aquí no se pueden levantar por la culpabilidad y la condenación? Yo te digo en esta mañana, la palabra de Dios dice, no hay condenación para los que están en Cristo, ninguna condenación. Amén. Él es el engañador, Él es mentiroso, Él es engañador, Él es el tentador, Él es un opresor. Necesitamos reconocer que cuando estamos en Cristo, muchas veces vamos a sentir oposición y opresión. Y tú necesitas, iglesia, crecer espiritualmente para reconocer que hay opresión espiritual y no solamente que lo estés viendo con tus ojos naturales. Necesitamos dejar de tomar lechita espiritual y comenzar a comer carne espiritual. Que te levantes como una mujer o un hombre espiritual y en los momentos de oposición tú puedas discernir, es el diablo y hay oposición y en el nombre de Jesús yo me levanto. Hace unas semanas atrás estaba en casa y aproveché, que casi nunca pasa, que no había nadie, iban a salir David y mis hijos y dije, este es el momento. Ya traía ahí como una inquietud y habíamos sentido oposición y ahí agarré aceite y me puse a ungir la casa y en algunas áreas o orando por algunos detalles se me ponía la piel así de gallina, ¿lo han sentido? Chinita. Necesitamos discernir la oposición del enemigo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Hay cosas que estás batallando, que estás peleando la batalla con tus armas naturales. Cuando ya eres un hijo de Dios y el Señor te dice que te levantes a pelear en lo espiritual. La batalla espiritual no se gana en lo natural. La batalla espiritual se gana espiritualmente con las herramientas que Dios nos ha dado. Entonces yo te digo, y esto no sé para quién es tiempo de que te levantes, que seas un hombre o una mujer espiritual y que ganes la batalla en el espíritu, amén. Porque Él es un opresor y Él nos va a oprimir. Él es obstructor, Él quiere detener la obra, Él quiere detener el propósito en nuestra vida. Él va a buscar hacernos sentir que no valemos, que no podemos. ¿Sabes por qué? Porque aunque no tiene todo el panorama, el diablo sabe que tú y yo tenemos valor. El diablo sabe que el Señor tiene un propósito y un llamado sobre ti. Y por sobre todas las cosas, el diablo va a querer obstruir el plan de Dios sobre tu vida. Y a veces le hacemos caso. Abre tus ojos. Dios te ha dado valor como hijo de Dios, por eso pagó un precio alto. Y hay un llamado sobre ti y el diablo está queriendo obstruirlo. Él es un león rugiente y él puede transformarse en un ángel de luz. Ojo, ojo, cuidado, cuidado. No todo lo bueno viene de Dios. ¿Cómo voy a saber? Necesitamos discernir. ¿Cómo voy a discernir? Siendo un hombre o una mujer espiritual que me conecto a la palabra y me conecto a su presencia. Entonces, estos son algunos de los dardos del enemigo. Efesios 6, 16, ahí sí me lo puedes poner, dice, sobre todo tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar, ¿qué? ¿Cómo? Todos los dardos de fuego que arroja el maligno, con el escudo de fe. Es tiempo de levantarnos, iglesia, en nuestra fe. Es tiempo de dejar las artimañas del enemigo. Es tiempo de pisotear al diablo que se está infiltrando en nuestra fidelidad y tomar el escudo de fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Santiago 4:7 dice, por tanto, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de nosotros. Entonces, te voy a dar una clave. Para ir en contra de la primera tentación, que son las ideologías del mundo, necesitamos conocer la palabra de Dios y afianzarnos en ella, obedecerla. Afianzar es obedecer. Si tú lees todos los días la palabra y hasta te sabes de memoria versículos, pero no los
no lo llevas a cabo, no te has afianzado. Entonces, para repeler las ideologías es afianzarnos a la palabra. Su palabra dice que transformemos nuestra mente por medio de su palabra, del entendimiento de su palabra. Y dos, para apagar los dardos de fuego del maligno, aquí claramente lo dice. ¿Qué necesitamos? Someternos a Dios, someternos a la autoridad de Dios. ¿Qué significa esto? Yo sé que te estoy diciendo cosas papita, tal vez te estoy dando puré espiritual, pero si realmente queremos apagar los dardos de fuego, necesitamos someternos a la autoridad de Dios, que es Dios Jesucristo mismo. ¿Y cómo nos vamos a someter? Diariamente leyendo su palabra y obedeciendo lo que dice ahí. Entonces tú te sometes a su autoridad, resistes al diablo y ¿qué va a pasar? Huirá de nosotros. Y tres, la tercera tentación, los deseos de la carne, como sucedió con Eva, ¿no? Los deseos de la carne. Los cristianos seremos tentados a través de nuestra concupiscencia. Si quieres anotar, 1 de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Desde la caída de Adán y Eva, toda la humanidad ha sido gobernada por la carne. Entonces es bien importante que sepamos, vamos a ser tentados por el mundo, vamos a ser tentados por el diablo, por los dardos de fuego, y vamos a ser tentados por nuestra propia concupiscencia. ¿Qué quiere decir esto? Para los que no lo han escuchado mucho, vamos a ser tentados en cuanto a nuestra herencia espiritual. Si nuestros ancestros, mis abuelos, mis tatarabuelos, batallaron con cosas de lujuria, lo más seguro es que yo voy a tener ese tipo de tentaciones por mi concupiscencia. Si hubo adulterios, fornicaciones, divorcios, esa es tu concupiscencia. Si hubo drogadicción, adicciones al alcoholismo, esa es tu concupiscencia. Si hubo divisiones familiares y desacuerdos donde está muy arraigado el que conoces a familia, abuelos, parientes que no les gustan que les diga nada, el orgullo, la soberbia, esa va a ser tu concupiscencia. Entonces vamos a ser tentados de acuerdo a lo que traemos como herencia. Ahora, ya somos libres en Cristo. Necesitas pasar por el segundo módulo del discipulado. Te animo. Con más ganas ahí Dios va a ir profundo. Pero seremos tentados hasta que Cristo nos llame a su presencia, porque estamos en esta carne corruptible y seremos tentados de acuerdo a nuestra concupiscencia. Yo amo a Dios, busco a Dios, me conecto con Él, pero si me descuido, la tentación viene de acuerdo a mi concupiscencia. Y sé cuáles son las tentaciones. Yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿tú sabes en cuanto a qué eres tentado? Si sí, levanta tu mano. No tengas pena, yo también. La mayoría, yo creo que el 95% levantó la mano. Entonces sabemos en qué somos tentados. Y son 3 cosas en los deseos de la carne. Fíjense bien, 3 cosas en cuanto a la tentación de los deseos. Número 1, los deseos de la carne. El enfoque, no sé si me puedas poner la siguiente, ahí está. El enfoque por satisfacer las pasiones sensuales. Eva pensó que era bueno para comer cuando el diablo le presentó. Entonces, número 1, vamos a ser tentados en cuanto a todas las pasiones sensuales. Es parte. ¿Tienes carne? Vas a ser tentado. Número 2, los deseos de los ojos. ¿Qué significa eso? Que vamos a ser tentados en cuanto a la codicia y los anhelos egoístas. Estas cosas de autorrealización y el tener más, ¿no? Y el producir más está bien.
Dios nos llama para ser bendecidos, pero con un propósito, no solamente por codicia. Y 3, la vanagloria de la vida. Vamos a ser también tentados en nuestra carne. ¿Qué significa? El amar la fama, el buscar siempre ser reconocidos en lugar de darle la gloria a Dios. El siempre buscar la posición, el siempre ser vistos por los demás, la vanagloria de la vida. Entonces el diablo nos tienta en nuestra carne, en nuestra concupiscencia, con pasiones sensuales, codicia, los anhelos egoístas y la vanagloria de la vida. Ahora, la tentación no es pecado, ojo, yo creo que esto ya lo sabemos. La tentación no es pecado. Si tú te sientes tentado a algo y te viene el pensamiento, si tú pasa ahí una chica guapa o un chico fornido y ahí como que se te van los ojos, en esos segundos la decisión que tú tomes es lo que marca la diferencia. La tentación no es pecado. El pecado es cuando le damos rienda suelta. Cuando pasa ahí yo digo, ay, ya me fui en el rollo, ¿no? Pero cuando yo digo, en el nombre de Jesús, yo cuido mis ojos. O cuando estás viendo ahí, que ya en todos lados podemos ver en las pantallas, ¿no? Una película, alguna serie, y está pasando algo que tú sabes que contrista al Espíritu Santo y decir, no, pues vamos a cambiarle, adelantarle. O ahí se te van los ojos y empieza ahí la lujuria. Entonces la tentación no es pecado. ¿Rendirse a ella? Sí. Para la tentación siempre hay un camino de escape. Y esta es la salida que Dios nos da. Primera de Corintios 10:13 dice, esta me encanta, este versículo, abrázalo. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel, es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que poder resistir, sino que nos dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podamos soportar. Dios siempre te va a dar la salida. Si tú estás viviendo en pecado, es porque tú no has querido salir de ahí. Dios nos da la salida, como José el soñador. Es un gran ejemplo de cuando viene la tentación y ahí la mujer se le quiso desnudar. ¿Qué hizo? Corrió. Y ahí las ropas de José se quedaron en manos de esta mujer, pero él huyó. Iglesia, huye de la tentación, huye de la tentación. Estás en tiempos de tentación donde tu tentación es la codicia, agarrar más dinero del que no es tuyo. Huye de la tentación, porque el Señor te va a dar recompensa eterna. Amén. Podemos tener una recompensa pasajera, no, pues ya tengo más para todo lo que necesito. Es pasajero, pero la recompensa verdadera viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mantente alejado de las áreas obvias de tentación, donde tú sabes que eres tentado. Ahorita levantamos la mayoría de las manos. Donde tú sabes que eres tentado, tentada, donde sabes que es el paso para que caigas en pecado, en la tentación, huye de ahí, mantente alejado. Como cristianos, y con esto voy a terminar, somos llamados a vivir en victoria a través de Cristo. Cristo obtuvo la victoria y pagó el precio, y ahora Él nos ha dado la victoria. Mateo 16:18 dice, nos da una promesa. Sobre esta roca, lo acabamos de leer, que es Cristo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Ponte de pie. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y yo quiero que declaremos esto, que va a ser desde adentro, desde adentro. Las puertas del Hades no prevalecerán, pero desde adentro. El diablo no puede hacer tanto de lo que no le permitas que haga. Yo comencé hablando que el diablo está buscando meterse sutilmente y que tú pierdas tu fidelidad por Dios. Y fidelidad, no estoy hablando para que te quites ese concepto o ese paradigma de que vengas cada vez a la iglesia. Fidelidad es que vivas como un hijo de Dios. Pero aquí dice que no prevalecerá. Y yo lo creo y lo abrazo. Mateo 24:13 dice,
y con esto termino, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto es lo que yo te quiero dejar el día de hoy. Iglesia, cuida tu salvación. Iglesia, cuidemos nuestra salvación. Porque aquí el Señor nos está hablando de que el que persevere hasta el fin. El Señor nos alcanzó, nos salvó a la edad diferente que cada uno teníamos y de manera diferente. El Señor nos dio vida eterna y ya tenemos la salvación. Pero yo te digo en esta tarde, cuida tu salvación. Cuida tu salvación. Yo te he dado 3 puntos. Cuídate de las filosofías del mundo, que cada vez están con más fuerza y se vienen con más fuerza. Ahora vamos a pagar un precio por ser llamados hijos de Dios. Cuídate de los dardos del enemigo, de estarle creyendo más al diablo que a Dios. Y cuídate de ti mismo, que a veces somos nuestro peor enemigo, de los deseos de la carne. Cierra tus ojos. El que prevaleciere hasta el fin, el que perseverara hasta el fin, este será salvo. Jesús lo dejó claro, que hay una carrera que seguir caminando, que hay un camino en el que necesitamos hacer ajustes, porque nuestra vida en Cristo será probada. Y no solamente es que tú vengas a la iglesia y que tú digas que eres cristiano o cristiana, sino que realmente lo vivas y seas un testimonio. Si en esta mañana yo quiero dar oportunidad, tú necesitas arrepentirte porque has estado abrazando las filosofías del mundo y tal vez ya las has estado hasta fusionando y a lo mejor ya hasta dices, es que no es tan malo. Y no es que ya estamos viviendo en otros tiempos modernos. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Todo en esta vida pasará, pero su palabra permanecerá. Su palabra no cambia, sus principios no cambian, sus principios no son más modernos, sus principios no son más light. Sus principios son establecidos. Así es que si ahí es donde tienes que ponerte a cuentas en decirle, Señor, yo quiero ser radical, quiero ser un testimonio, obviamente quiero amar al pecador y ser un testimonio para él, pero quiero ser una persona radical, díselo, ponte a cuentas con él. Si necesitas pedirle perdón porque has estado caminando en los deseos de la carne, le has estado dando rienda suelta a tus pasiones, a tus deseos. Si te has estado exaltando más a ti que exaltando la gloria de Dios. Si estás viviendo solamente para lo tuyo. Este es el tiempo de que te pongas a cuentas y que regreses al camino de Cristo. Estamos leyendo Tiempo con Dios. En Hechos habla de el camino. El camino es Cristo. Y el camino es seguir las pisadas de Cristo, es ser como Cristo. Deja de diluir los principios. Deja de diluir los mandamientos. Deja de diluir a lo que Dios le llama pecado. Y tú ya no lo ves como pecado. Nos ponemos hoy a cuenta, Señor, delante de ti. Queremos como iglesia justificar la razón de nuestra existencia, del por qué nos juntamos los domingos, los martes. Porque queremos ser iglesia, Señor, una verdadera iglesia que te ama, que es fiel, comprometida. Una iglesia donde cada uno de los que estamos aquí vivimos para tu gloria, sin que nos tengan que vigilar, sabiendo quién es nuestro Rey. Como Pedro reconoció, tú eres el Hijo del Dios viviente. Yo te recuerdo lo que te dije, donde encuentras una iglesia
encuentras una comunidad comprometida con la Biblia. Necesitamos ir ahí. Necesitamos amar la Biblia, necesitamos vivir la Biblia, necesitamos apasionarnos por la palabra, por sus principios. Suelta todo pecado en el nombre de Jesús. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios por darle rienda suelta a esos deseos carnales, sexuales, lujuria. Pídele perdón a Dios por el deseo de la codicia, del estar pensando siempre tener más, y eso te lleva al afán. Aún por no ser obediente al principio de darle a Dios lo primero con tus finanzas, no sé. Vamos, ponte a cuentas con Dios, rinde tu concupiscencia. Aquí. Padre, límpianos, purifícanos, tú eres un Dios de nuevas oportunidades. Ríndele a Dios el odio que sientes por los demás, el rencor, ríndelo a Dios. Son cosas de principios en su palabra. El Señor nos llama a perdonar, el Señor nos llama a amar, a hacer una contracultura, a vivir diferente de cómo vive el mundo. Y vamos a terminar declarando que somos más que vencedores y que los dardos del enemigo no prevalecerán. Tómate de tu fe en esta mañana. Tómate de tu fe y vamos a declarar que ningún dardo del enemigo prevalecerá. En el nombre de Jesús. Primeramente, Señor, hoy nos ponemos a cuenta. Si tú nos has enseñado cómo, Señor, que si estamos bajo autoridad, el diablo huirá de nosotros, Señor, si le resistimos. Hoy nos sometemos. Si tú tienes que ponerte a cuentas y decirle a Dios, Señor, hoy me someto a tu palabra, a tu autoridad, dile. Si has estado haciendo lo que tú quieres en algunas áreas, no estás caminando en fidelidad como un hijo de Dios, perdóname. Pero este es el momento en el que le puedes decir a Dios, Señor, hoy me quiero someter, me cuesta. He diluido tus principios, me he acomodado. Nos sometemos a ti, Señor, a tu autoridad y resistimos al diablo. En el nombre de Jesús resistimos al diablo. Declaramos que hasta aquí llegó, que toda puerta que yo le abrí por mi necedad, por mi pecado, por mi desobediencia, hasta aquí llegó. Decláralo. Hasta aquí llegaste, Satanás. Hoy me pongo a cuentas con Dios. Hoy me someto a la autoridad de su palabra. Hoy reconozco que necesito ser un cristiano fiel, un seguidor de Jesús, viviendo lo que la palabra de Dios dice, y resisto al diablo en el nombre de Jesús. Dale gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Llévanos a vencer en medio de la tentación. Llévanos a vencer las ideologías del mundo. Llévanos a vencer nuestros propios deseos carnales y esa concupiscencia que nos seguirá. Someterla, Señor, a tu poder y autoridad. Y llévanos a resistir al diablo, Señor, porque sabemos que él huirá. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Levanta tus manos. Yo oro que el Señor derrame su gracia sobre ti para perseverar hasta el fin en tu salvación. Padre, Espíritu Santo, ven sobre cada uno, sobre cada hijo, cada hija, y derrama tu gracia, porque sabemos que nosotros tenemos una parte que es decidir, pero el poder, la autoridad vienen de ti. Derrama tu gracia sobre cada hermano, sobre cada hermana, y llévanos a perseverar hasta el fin, Señor. Estamos viviendo tiempos bien difíciles, donde a veces ya hay ceguera espiritual, un velo de ceguera espiritual, el cual no nos permite ver cuál es la realidad
de tu palabra y tus principios. Danos la gracia para perseverar hasta el final y que cada uno de los que estamos aquí podamos llegar a nuestro propósito y a nuestro mayor propósito, que es encontrarnos cara a cara contigo, y que en algún momento nos puedas decir: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Y que nuestras obras, Señor, sean pesadas, pasadas por el fuego, y sean como piedras preciosas en lugar de hojarasca que es quemada. Iglesia, yo te digo, persevera en tu salvación hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén y amén.